Mónica dice, ¿considera ético que el Campeonato Mundial de Ciclismo se realice en Kigali, Ruanda, donde ocurrió el genocidio del grupo étnico Tutsi, o cree que es una manera de limpiar la imagen del país? Creo que estás viviendo hace 21 años. Bueno, no, 31 años. Y creo que es importante que tú te informes y que todos se informen de la realidad de Ruanda. Cuando terminó la masacre que en un mes acabó con aproximadamente 1 millón de personas, una cosa horrenda, tomó el poder un grupo militar que había participado en el ejército de Ruanda, encabezado por un señor que desde entonces hasta hoy es el presidente, que es el señor Kagame. Yo no soy amigo de las dictaduras porque las dictaduras al final, incluso cuando son benevolentes y amables, como cuando hay reyes amables, pues duran lo que dura la persona y luego no tienen continuidad, y eso es trágico, ¿no? Las democracias tienden a tener mayor continuidad, o las monarquías parlamentarias en todo caso. Entonces, el señor Kagame ha llevado Ruanda no precisamente con mano de guerra, pero sí es un país donde no hay una serie de libertades políticas, donde hay presos políticos, donde no se respetan todos los derechos, en fin, es una dictadura. Pero es una dictadura peculiar. Primero que nada porque tiene un parlamento que legisla y cuyas leyes se respetan. Lo que hizo el gobierno fue lograr la reconciliación entre los Hutus y los Tutsis, que fueron los protagonistas, los Hutus que atacaron a los Tutsis, ¿no? Lograr la reconciliación, no la reconciliación está en abstracto. La reconciliación de poder sentar a los asesinos frente a las familias de los muertos y hacer que se reconozcan como humanos todos. Y que haya disculpas y que haya reunificación. Mira, las guerras civiles dejan las huellas más profundas, las cicatrices más brutales. Estados Unidos está dividido hoy todavía a lo largo de las líneas de combate de su guerra civil que fue a mediados del siglo XIX. España sigue dividida a lo largo de las líneas de una guerra civil que se desató en julio de 1936. Los enfrentamientos civiles son los que dejan peores dolores. Ruanda se ha reconstruido. Kigali, que es la capital, era una capital africana en condiciones lamentables, como todas las capitales africanas en 1994. Es una vibrante metrópoli. Tiene un proyecto tecnológico de producción de software y de inteligencia artificial impresionante. Tiene programas de apoyo a los más desfavorecidos que han ido combatiendo la pobreza. En vez de regalarles dinero, por ejemplo, les regalas una vaca. Y les enseñas a cuidar la vaca. Entonces ahora tienen leche. Cuando la vaca tenga cierta edad, la van a poder vender. Y van a poder comprar otro becerro y encima tener una ganancia con la cual seguir adelante. Dejar de ser pobres por sí mismos, que es lo que yo siempre he defendido aquí. Y es lo que defendemos los socialdemócratas en general. Bueno. Tiene una vida intelectual, cultural, social impresionante. Ruanda hoy. Está prohibido, incluso para un turista, preguntarle a cualquier ruandés si es Hutu o es Tutsi. Porque además la diferencia entre Hutus y Tutsis no es étnica, es cultural, y fue reforzada por los belgas cuando estuvieron al frente durante la terrible época del colonialismo africano. Fíjate, sé más de Ruanda de lo que yo creía que sabía. Es una pequeña obsesión que tengo, debo decírtelo. Ruanda me parece un país enormemente admirable. Tiene en este momento un problema con la República Democrática del Congo y está interviniendo en la República Democrática del Congo. Quizás no debería hacerlo. Pero pese a todo eso, me parece un país admirable. La gestión que ha hecho Paul Kagame me admira y me preocupa porque no sé cómo plantea el futuro del país.
porque él ya no es ningún jovencito. El doctor Paul Kagame tiene 67 años. Bueno, a ver, todavía está chavalín. Es un tipo muy peculiar. Es el buen dictador, el dictador noble, el dictador amable, el dictador que está a favor de su pueblo, pero que sus procedimientos siguen siendo inaceptables. Ruanda es un ejemplo en muchos sentidos de lo que puede ser la África de mañana. Ellos empezaron con un proyecto que era para 2030, un proyecto económico. Su objetivo es que Ruanda se convierta en un país de medianos ingresos. Si no está esperando que sea la gran potencia económica, que puede serlo Nigeria, por ejemplo, pero sí un país de medianos ingresos, de nivel de vida mediano para todos los ruandeses. Para todos los ruandeses. Su Senado tiene más mujeres que hombres. Esto, yo sé, para muchas personas sería muy valioso. Ellos han conseguido hacer de lado una masacre horrenda. Que se lleve a cabo el Campeonato Mundial de Ciclismo en Kigali me alegra, me satisface, me pone jubiloso y gozoso, y espero que salga maravillosamente bien. Ruanda es el país más seguro de África. Por cierto, lo decía un viajero, pues estuve viendo unos programas, unos videos de gente que va a visitar Ruanda, y no blancos que, como siempre, quizá te van a tratar distinto, sino de gente de Nigeria o de Kenia o de África de Sudáfrica, perdón, que hace recorridos por África. Acuérdate que África es más grande que toda Europa y toda América juntos. Y tiene mayor diversidad cultural, lingüística, étnica, genética y de todo tipo que todos los demás juntos. Y a dos de esos viajeros los vi haciendo, haciendo su reseña, son influencers, de su reseña de sus viajes a Ruanda. O sea que si se va a limpiar la imagen del país, no es necesario. El país ya ha limpiado su imagen, pero ahora hay que promoverlo, debe promoverse, no por el dictador, que, insisto, a mí me genera unas contradicciones enormes y no las he resuelto. Quien me conoce aquí y me ha oído en otras ocasiones a lo largo de estos años lo sabe, pero considero que es una manera de proyectar a Ruanda internacionalmente. Yo sigo una periódico de Ruanda, el Rwanda Times, y he tratado de acercarme a algunas personas, pero en Ruanda se habla inglés afortunadamente, de acercarme a algunas personas que me cuenten la realidad de Ruanda. No ha sido fácil, pero lo sigo intentando porque me interesa mucho el país, porque yo estaba viviendo, yo ya era un hombre de 40 años, 39 años, cuando se produjo el genocidio de Ruanda, y fue aterrador. Y por cierto, aterrador el papel de la Iglesia Católica en ese acontecimiento.